Fernando, muy buenos días. Ernesto querido, muy buenos días. Violeta, un gran abrazo desde Buenos Aires, saludándolos a ustedes y como siempre a todos los amigos y amigas de Rompeviento. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido a este espacio. Sí, Fernando, y bueno, Fernando nos proponía un título para esta charla que tendremos con él que nos parece más que atinado. Belicismo, fase macabra del imperialismo. Y vaya que sí es macabro, incluyendo pues el asesinato hasta el día de ayer confirmado de 175 niñas, alumnas que habían sido asesinadas en el primer ataque, en el primer día, más lo que ya la escalada de ataques que otra vez empezó el día de ayer Fernando Buenavat contra Irán. Uf, ¿de qué tamaño es el horror, Ernesto? ¿De de qué volumen estamos hablando de crueldad y de desapego y de respeto por las vidas que estas cifras, que esta reflexión sobre personas que están pagando con su vida lo que no deben, lo que no debían, lo que no deberían, de todas estas personas que son víctimas de una forma de maldad que francamente no conocíamos en muchos sentidos. No es porque no hubiera habido crímenes de lesa humanidad tan brutales como estos, no es porque no hubiésemos visto con anterioridad lo que vimos con el Holocausto, lo que hemos visto con tantos episodios bélicos financiados. Toda vez que uno dice episodios bélicos, a mí me da temor de que entra como en una especie de túnel de sinsentido, cuando lo que estamos diciendo es esto es un negocio de unos cuantos señores que por la venta de las armas, por la venta de las municiones, por toda la operación de logística, de posicionamiento, de traslado, de transporte, etcétera, de personas y de armas, ganan fortunas. Estamos hablando de un festival de millones, de millones, de millones de dólares en manos de unos cuantos criminales que toman decisiones empresariales ahora mismo atadas a las decisiones políticas. El gran reto, creo, para todos nosotros a esta hora es, entre otras cosas, qué cuenta le vamos a entregar a mis sobrinos, a los tuyos, a mis nietos, a los tuyos, a los nuestros. ¿Qué les vamos a contar de esta época que nos tocó testimoniar, de la manera en que la estamos testimoniando? ¿Y qué hicimos mientras tanto? Va a ser una buena pregunta que algún día quizás nos haga alguno de nuestros seguidores, familiares, amigos o de amigos. ¿Qué cuenta les vamos a entregar cuando lo que es verdad es que no tenemos capacidad organizativa para rechazar esto que está pasando, ¿no? No tenemos capacidad. Yo, incluso, Ernesto, buena parte de esta estrategia de buscarle una forma de definir esta etapa, esta razón de llamarle al belicismo la fase macabra del capitalismo, siempre transita en mi cabeza por la duda de, ¿será suficiente el enunciado para despertar la idea de que esto tiene que ser reflexionado a fondo de manera crítica y autocrítica? Que por más que parezca que eso está ocurriendo allá en Medio Oriente, que parezca que es una cosa lejana, que parezca que sea de de otras, incluso como dicen algunos periodistas, son otros problemas étnicos, le llaman incluso, para distanciarlo más de la conciencia, para hacer parecer que esto no tiene nada que ver con nuestras realidades y para en todo caso convencernos de que efectivamente las hipótesis de los criminales son las hipótesis que que valen. Mira, ayer quería encontrar, y no lo logré, la fuente y el material en video, por cierto, que yo lo vi, a Netanyahu ofreciendo una conferencia de prensa en la que dijo, no estamos peleando por Israel. Palabras más, palabras menos, afirmó que esta guerra no era solamente por Israel, que era por la humanidad entera, que estaban luchando porque hay un enemigo enorme
Es un enemigo tan cruel, tan despiadado, tan inconmensurable, que entonces ellos habían asumido la tarea de defender a la humanidad. Y entonces, todo esto dicho como lo dijo y presentado como fue presentado por todos los corifeos llamados periodistas, así se hacen llamar ellos cuando presentan estas cosas. Y daba la impresión de que todo el subtexto de lo que estaba diciendo, que el mensaje atrás era, ahora agradézcanos, ahora ustedes lo que tienen que hacer es agradecernos que estamos metiéndonos en esta guerra, que es una guerra contra las fuerzas del mal, las peores fuerzas del mal que hemos podido imaginar. Esta construcción del enemigo y de la maldad en esta dimensión necesita con toda urgencia, me parece, una intervención política profunda que interpele, como bien dijiste, como se ha dicho por todos lados. Si esta representación del mal que Netanyahu tanto agita, si esta representación del mal estaban las 175 niñas asesinadas, por ejemplo, si son ellas. Y en todo caso, ¿qué haremos nosotros por esas niñas asesinadas? ¿Qué tenemos para hacer nosotros en términos de lo que pensamos, en términos de lo que decimos, en términos de lo que aceptamos y rechazamos? Porque parece que no, pero en sincronía con esto, te estoy hablando desde un país en el que hoy, a estas horas, el propio presidente Milei ha aplaudido como foca estos episodios desatados por Israel y acompañados por Estados Unidos, ¿no? Estas fotografías de una especie de desvergüenza pacho de Donald Trump y de su amigo, Benjamin Netanyahu, eh, que se despachan así un proyecto de control del mundo a partir de un despliegue de armas que hoy por hoy ya es todo lo macabro que podamos pensar, que ya hoy por hoy es una fase en la que el capitalismo muestra una nueva instancia de crueldad, de criminalidad, de sanguinario, pues, y que vuelve a ponernos a todas nosotros y nosotros en circunstancias de preguntarnos, ¿y qué hacemos mientras tanto? Eh, ¿Qué vamos a hacer en las próximas urnas electorales? ¿Qué vamos a hacer en las circunstancias en las que estamos atravesando hoy la realidad política de toda América Latina? Y cuando descubrimos que detrás de casi la totalidad de los medios de comunicación está metida la mano de Israel directa o indirectamente. Cuando vemos que en casi la totalidad de los espectáculos que vemos por televisión, comenzando por Netflix y por toda la casi totalidad de la industria fílmica norteamericana, cuando vemos, y ahí está metida la mano de Israel, cuando vemos que en el sistema financiero internacional, cuando vemos, en fin, que en una importante cantidad de actividades cotidianas, nosotros tenemos la presencia tanto en marcas de gaseosas como de cafés con logotipos de sirenas y en todo caso cientos de miles de productos. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esta realidad de invasión, de coloniaje de estas fuerzas bélicas, de este belicismo que es fase macabra del capitalismo, que está habitándonos todos los días en nuestras propias casas? Hicimos un pequeñito trabajo de análisis semiótico para ver hasta dónde llega el coloniaje, este coloniaje. Hicimos un pequeñito análisis, pero fuimos al baño, al cuarto de baño de algunos compañeros y compañeras, a tomar nota de cuántos de los artículos que hay ahí, comenzando por el agua que ha sido privatizada en muchos países, y a ver quiénes son los que han privatizado y quiénes tienen los capitales y quiénes tienen el control del agua, como ahora se proyecta en Argentina, que se puso a la venta, y quiénes van a ser los entre comillas, empresarios. Pero en un cuarto de baño cualquiera de nuestras respectivas casas tenemos a Kimberly Clark, por ejemplo, y tenemos a Colgate, por ejemplo, y tenemos a todas las marcas que podamos imaginarnos metidas hasta el cuarto de baño. Es una invasión cultural en la cual nosotros hemos venido cayendo sistemática y acríticamente. Y así como ocurre con esta pequeña reflexión en el espacio en el que identificamos el coloniaje, identificamos la manipulación de conciencias y de economías
y de subjetividades a partir de todos los productos que nos habitan en nuestra propia casa, en la intimidad misma de nuestro hábitat, pues así ocurre con lo que vemos en la televisión, así ocurre con los noticieros, así ocurre, que hoy por hoy tiene una influencia decisiva. Algunos cálculos que se alcanzan a conocer dicen que hasta el 75% de los capitales y los controles políticos e ideológicos de los medios de comunicación están en manos de alguna forma de influencia de Israel, incluso del control del Mossad, ¿no? Así que, así que está buena la pregunta me parece, la posibilidad de reflexionar con un carácter, pues, de sensibilidad humanista, con un carácter de sensibilidad autocrítica. ¿Qué rayos hacemos mientras todo eso está pasando? ¿Cómo orquestamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué discurso proponemos? De qué fortaleza semántica nos vamos a poder nosotros abrazar para, al menos en eso, dar una batalla conjunta a nivel global? Y una de ellas es, desde luego, no a la guerra. Y una, desde luego, es no, el reclamo por la paz, el reclamo por el respeto a los pueblos, en fin. Pero hay que construir, pues, la alianza mediática que sea suficientemente fuerte, ¿no? Muchísimas gracias, querido Fernando Buenabad. Fernando, desde el día lunes empezamos, incluso mostramos aquí, empezamos a ver cómo una vez que se da este ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, empezamos a ver cómo otra vez, ¿no? La industria bélica que cotiza en las bolsas de valores, las grandes empresas bélicas empezaron a ganar como nunca nuevamente, están rompiendo récords en estos mercados financieros. Y vemos, ¿no? Vemos esto de manera ya literal, que es un gran negocio, como tú lo dices, en el mundo real, con la venta de las mercancías, como has señalado, pero también en esta parte financiera que insistimos una y otra vez, ¿no? Y que hablando incluso pues de este concepto de imperialismo, pues es uno de los elementos, es uno de los también fines que persigue el imperio, ¿no? Hacer la guerra incluso para, no solamente para avanzar en términos, digamos, territoriales y apoderarse de los recursos naturales, sino también en esta parte financiera, tener ganancias y poder contrarrestar, ¿no? Una situación muy importante para el capital, que es su caída de la tasa de ganancia. Sobre esto, ¿cómo podríamos reflexionar, querido Fernando? Y esto lo planteamos así porque nos han hecho la pregunta, ¿cuándo va a acabar, no? ¿Cuándo va a acabar este genocidio que estamos viviendo contra el pueblo palestino? ¿Cuándo va a acabar esta guerra? ¿Y cuándo van a acabar las guerras en el capital? Y pues nosotros siempre respondemos nunca, ¿no? Nunca. Mientras haya capital, el capital nace haciendo la guerra y seguirá haciendo la guerra, le es inherente, le es también un elemento, insistimos, para contrarrestar su caída de la tasa de ganancia. ¿Qué reflexionar sobre esto, querido Fernando? Pues ese es un punto crucial a mi entender, Violeta. Es que esta no es este no es un episodio aislado, que como telenovela termina y final anda a saber si feliz o cada vez más trágico. Y entonces después empezará otra segunda temporada de asesinatos y de belicismo, ¿no? Esta es una misma guerra continuada, como bien dices, desde el nacimiento mismo del capitalismo. Es una guerra de clases, es una guerra contra la clase trabajadora, es una guerra de personajes cuya razón y definición es ser corruptos. El capitalismo es un sistema económico corrupto por definición. Por definición es corrupto, porque cualquier sistema económico que se basa en robarle a los trabajadores el producto de su trabajo, pues ya de entrada es un episodio de corrupción, la sola idea misma. Entonces, si para ese hurto del producto del trabajo, en cualquiera de los territorios, agrícolas, campesinos, obreros, industriales, estudiantiles, científicos, artísticos, en cualquiera de los territorios donde las fuerzas productivas se han desplegado para alcanzar avances tecnológicos, éticos, filosóficos, etcétera, si ahí encuentran la manera de meterse para usufructuar la ganancia robándose el producto del trabajo, eso ya es una forma de la guerra, ¿no? Pero la guerra no solamente es, como N veces se ha dicho, por lo han dicho escuelas incluso de pensamiento muy diversas, la guerra no solamente es ir a poner armas, disparar y matar gente.
También la guerra es ir a poner armas ideológicas, armas de destrucción intelectual, armas que tienen la capacidad de disparar y de bombardear cerebros desde adentro para obligarte a responder a conductas que no son las que tú quieres, es más, que no son las que te convienen. Acabamos de escuchar a una periodista aquí en Argentina que decía, qué trabajo, qué buen trabajo está haciendo la derecha, que ahora incluso nos han convencido de que todo aquel que exige derechos sociales, justicia social, se convirtió en enemigo, que todo aquel que quiere dignidad para el pueblo, que quiere aquel que no quiere hambre, que no quiere desempleo, que no quiere desprotección a la salud, se volvió enemigo, porque el discurso específico, cotidiano y sistemático del régimen este que secuestró el poder en Argentina, resulta que ha convencido a un sector de la población de que todo aquel que tenga pensamiento nacional y o popular, como dicen algunos peronistas, pues entonces ya es el enemigo de principio. Y que entonces esa lógica del enemigo, que no es la lógica, pues, con la que alguna vez ingenuamente nosotros hemos analizado la política, pensando que, bueno, son disensos, son debates, son posturas diferentes. Para ellos es una declaración de guerra de clase. Y esa declaración de guerra de clase se arma hasta los dientes, de todas las maneras habidas y por haber. Y entonces sí, Violeta, creo em, que es crucial entender que esto es una guerra permanente que ocurre a mañana, tarde y noche y que se filtra de las maneras incluso más pues subjetivas, si se puede explicar, ¿no? Al punto en que y está estudiado con mucho detalle y con muchas pruebas. Nosotros, justamente por la guerra cognitiva, tenemos ya sembradas en la cabeza un montón de estas esquirlas, ¿no? De las bombas semióticas que estallan en los cerebros, ¿no? Y que están ahí haciendo de las suyas hoy por hoy. Em, por eso hay personas que celebraron hace unos días que la propia esposa de Donald Trump se sentara como presidenta del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. El día, además, con un discurso de defensa de la infancia, el día y a la hora exactamente en que estaban asesinando a estas 175 niñas. Y hubo gente que la aplaude, la reconoce, le reconoce un estatus de autoridad a una persona que en su vida jamás movió un dedo para ninguna de estas cosas. Y esto nos pasa en escala por todos lados, ¿no? Nosotros le hemos dado estatus de secretario de Educación Pública a una persona que no tiene un solo currículum en el desarrollo, pues, educativo nacional. De modo que estas desfiguraciones de la concepción de la representación de la vida política, de la vida social, están bastante dañadas y desfiguradas por toda esta guerra, que es, repito, guerra primeramente económica, desde luego, por supuesto, guerra militar, guerra de ofensiva territorial, de ofensiva armamentista, lo que dijimos hoy, de una ofensiva belicista, que es la fase macabra del capitalismo, y luego la otra ofensiva, que es la ofensiva ideológica, comunicacional y mediática. Esta ensalada compleja para nosotros hoy todavía es un pendiente grande. Digo nosotros y no quisiera, siempre tengo que advertirlo porque no soy un ninguneador de los esfuerzos que se hacen y del trabajo que se hace, por ejemplo, en Rompeviento y en otros compañeros y compañeras que también se esfuerzan por construir la denuncia. Pero es verdad que uno se siente impotente porque lo que debería hacer esto es ser una réplica sistemática, coordinada, profunda, de mayor envergadura. Pero bueno, mientras que eso se logra, lo que es cierto es que sí hay que definir muy bien las líneas y las coordenadas de esta lo que creo que es necesaria contraofensiva semiótica. Ya, gracias Fernando Buenabat. Fernando, algo que hemos estado conversando Violeta y yo y con algunos otros colegas o compañeros de la academia, pero esto que hemos comentado mucho en una lectura política que estamos haciendo y que es parte de nuestras enormes preocupaciones, es que no van a parar. Y lo vemos con algunos analistas también internacionales en otros países, en donde hay casi un preludio de que sigue Cuba
Y ese es otro escenario tremendo que tenemos y que, pues bueno, no sé cuál es la lectura que tienes ahí en ese sentido y qué tanto como sociedad civil también podemos hacer e intervenir con este avasallamiento macabro, como bien señalas, del imperio, en este caso del gobierno de los Estados Unidos. Pues sí que reviste una de las preocupaciones mayores en todos sentidos, lo que puedan estar pergeñando estos contra el pueblo cubano, ¿no? Em, pero en tanto que es una preocupación que, que nos reúne a tantos en este sentido, eh, debería ser también una preocupación que nos organice, ¿no? Que nos ponga a todos a trabajar de la mano o con la mano de los compañeros cubanos que están organizándose ahí también y llamando a un montón de expresiones solidarias, ¿no? Hemos visto, bueno, en fechas recientes, tú mismo, Ernesto, has sido enfático en reconocer el papel del diario La Jornada y de Luis Hernández, acudiendo a la propia Cuba y entrevistándose con los representantes de esa Cuba que hoy está organizándose, reorganizándose internamente para presentar batalla, para resistir. Y creo que esa es la fuente nutricia para que todos trabajemos de la mano de lo que ellos están haciendo, ¿no? Yo, en todo caso, en algún punto me niego a ponerme creativo una tarde tanguera de Buenos Aires y entonces yo decir desde aquí, lo que hay que hacer es tal cosa. En todo caso, primero lo consulto o primero lo analizo con los compañeros que tienen los pies puestos sobre el escenario mismo del conflicto para ver qué piensan y qué hacen. Me parece que eso es una buena reflexión en términos de qué hacer. La pregunta dura, Ernesto, que es qué hacemos para ayudar, para colaborar, para poner. La primera sería eso, creo, proponernos un método de coordinación de la mano de ellos, de lo que ellos están pensando, de cómo lo están sintiendo, de cómo ven los frentes duros y los frentes más débiles, de dónde se sienten más fuertes y dónde se sienten más frágiles. Y desde luego las otras tareas que tienen que ver con ir a hacer el trabajo duro, que es la construcción política en el propio corazón de los Estados Unidos, porque ahí me parece que es un sitio absolutamente necesario en términos esto lo ha dicho el propio canciller cubano en algunas declaraciones específicas sobre cuánto trabajo importante hay que desarrollar entre todas y todos con el pueblo norteamericano, el de a pie también, ¿no? El que ahora mismo no está tan contento con ninguna de estas payasadas y estas criminalidades que están desplegándose y que también tiene una voz que desarrollar y que organizarse ahí mismo, ¿no? Me parece que ese es un vector, un factor crucial en el que no podemos nosotros obviar ni pasar por alto. Y lo otro es que también creo que hay que radicalizar pues, los discursos, ¿no? Sobre esta amenaza contra Cuba. Por ejemplo, mira, Ernesto, me llama mucho la atención. Es una observación que desde mi trabajo diario subrayo y digo, eh, parece que va desapareciendo del mapa de los análisis la palabra capitalismo, ¿no? Parecería que se nos olvidó que el responsable de todo esto, que el responsable de base de todo esto es el capitalismo, que hay que decirlo y que hay que mantener como premisa. Estamos viviendo una época de un sistema de degradación que manipula y que controla y que secuestró las fuerzas productivas y se llama capitalismo. Y ya lo explicó ahora muy bien Violeta, pero yo siento la necesidad de decirlo porque eh, parece que algunos incluso compañeros sienten que al acudir a la nominación o al análisis o a la profundización o a la radicalización del discurso contra el capitalismo, porque de lo que se trata es de superarlo, de lo que se trata es de una vez y por todas sacarse de encima este infierno que es el capitalismo. Bueno, parece que algunos compañeros y compañeras se inhiben y piensan que esto suena como a viejo, ¿no? Que parece que la denuncia del capitalismo les parece que, no, bueno, ya. Incluso he escuchado compañeras y compañeros que hoy por hoy ya no reconocen la teoría de la lucha de clases como teoría de análisis del desarrollo histórico, ¿no? En fin, así que
En un punto también es una magnífica oportunidad para revisarnos todos sobre, este, sí que nos preocupa mucho Cuba. Ahora, la pregunta es, ¿estamos trabajando realmente sobre los ejes que son los ejes estructurales que amenazan el desarrollo del proyecto cubano? Mejor dicho, que lo han postergado, que lo han dilatado, que lo han horadado, que lo han, pues lo han frenado y congelado de tantas maneras durante tantos años. Eh, Bien, y eso ya sé que precipita pues una ruta de reflexiones que no son las que exige la urgencia del momento, ¿no? Pero también para la urgencia del momento me parece que tener muy claro que no vaya a ser que en algún momento nos descuidemos y estemos defendiendo a algunos pacifistas como los que hay en Miami, que levantan banderas por la paz y que quieren la hermandad y la justicia y la buena onda ¿no? Pero sin esos comunistas que han sido no sé cuánto, ¿no? Que se disfrazan como se han disfrazado tantas veces con discursos progres, algunos que realmente lo que tienen son ataduras muy profundas con el Departamento de Estado norteamericano. Y esto, tenemos casos y más casos, ¿no? Por eso también una urgencia metodológica, de la mano de todo esto, está a la hora de hacer un planteamiento profundo sobre la responsabilidad histórica del capitalismo en todo este desastre que está viviendo la especie humana, está la otra metodología que es transparentar el financiamiento de la política, transparentar el financiamiento del discurso, transparentar el financiamiento de de cuanta cosa se nos ocurra para saber con toda claridad de dónde vienen los recursos para que se eche a andar cualquier proyecto, cualquier propósito. Yo sí creo que esto es una urgencia metodológica para también rendirle cuentas al pueblo hermano de Cuba, de paso también rendirle cuentas a nuestro propio pueblo, ¿no? Totalmente de acuerdo, querido Fernando. Una situación, digo, ya se nos ha terminado el tiempo y tenemos que pasar también a la otra entrevista, pero hay una situación que yo quería pedir una breve reflexión tuya en torno a estas declaraciones que hizo el día de ayer Donald Trump. Primero, a propósito de esto del estrecho de Hormuz, dijo de ser necesario, pues que la Armada de los Estados Unidos comenzara a escoltar estos buques, pero en ese mismo comunicado que lo hizo a través de sus redes sociales, dijo, el poder económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Y lo que sigue, me parece también aquí, si es un mensaje para Cuba o no, próximamente se tomarán más medidas, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y lo otro, a propósito también de que España le dice que no va a usar estas dos bases militares, que le prohíbe, ¿no? Dice Trump, podemos usar sus bases si queremos, podemos volar y utilizarlas, nadie nos va a decir que no podemos hacer, ¿no? Entonces, son estas dos declaraciones que hace el día de ayer Donald Trump. ¿Cuáles serían tus reflexiones pensando en esto que nos dices tú, la parte bélica y el imperialismo que no se puede separar, querido Fernando? Pues muy en síntesis, es ratificar una declaración de guerra contra la especie humana, ¿no? Ya rebasa toda consideración de que se trata de un conflicto que tenga carácter local. De hecho, nunca lo tiene, ¿no? De hecho, no hay conflicto ni guerra que sea local. Por cierto, las consecuencias van a estar de inmediato a la vista, ¿no? Entre otras cosas por la crisis petrolera que ya se está viendo venir, etcétera. Pero hay que tomarlo en cuenta como como lo decías hace un momento, Violeta, es, es la misma continuada guerra de un sistema económico que secuestra la riqueza de los que producen la clase trabajadora. Es el mismo modelito histórico contra el cual han luchado. Me acuerdo perfectamente vale la pena releerlo, quizá, los textos de Marx justamente durante la Revolución Francesa, donde veía, ¿no? Estas amenazas, las mismas amenazas, tenemos la mayor caballería y la mayor fuerza. Así llegaron contra Benito Juárez, ¿no? También y dijeron, aquí vino el Maximiliano con los caballos más bonitos y con más medallas, etcétera. Así hemos visto una y otra vez barquitos viniendo por el Golfo para proyectos coloniales. En fin, es la larga historia de un desarrollo del capitalismo hasta esta fase absolutamente macabra como la que vivimos. Bueno, entonces, en tanto que declaración de guerra hay que hacerse cargo de la situación. Si esto es una declaración de guerra, hay que asumir, pues, hay que asumirla y en todo caso tratar de ver en qué espacios uno puede
colaborar o contribuir en la contraofensiva a esta guerra. Y hay un campo específico de trabajo que tiene que ver con la conciencia social y con la mentalidad de los pueblos, en donde ya no sea un referente que se aplauda el que vemos soldaditos yanquis llegando a invadir otros países como tanto nos acostumbró el cine de Schwarzenegger o de cualquiera de estos payasos, ¿no? No es una película para entretenerse. Lo constatan las lágrimas de las mujeres que ahora están en Estados Unidos, por cierto, recibiendo los cuerpos de sus maridos, compañeros y familiares, este, de regreso ya en una caja, en un ataúd, después de esta locura, ¿no? A la que los está mandando su presidente de pelos naranjas en la Casa Blanca. Eh, pero es una declaración de guerra y hay que asumirla, me parece, y hay que analizarla y responderla como tal. Completa. Y entre otras cosas que pasan, es el derrumbe de todas las llamadas instituciones que parecieron el sistema de colchón para frenar los conflictos, para moderarlos, para suavizarlos o para en todo caso engañarnos, como Naciones Unidas y como otros organismos que hoy son absolutamente inútiles y además no solamente eso, sino además serviles a la propia declaración de guerra, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hablar de esto. Entiendo que no hay más tiempo, pero ojalá muy pronto podamos profundizarlo, ¿no? Muchas gracias, Fernando Buenabat. Y bueno, despedimos a propósito de esto último que comentas, Fernando, este videíto que dura unos cuantos segundos, funerales en Estados Unidos. Y la gente comenta con este video que se empezó a viralizar que yo entiendo que corresponde a uno de los militares estadounidenses que perdió la vida. Y digo entiendo porque a veces luego en las redes sociales colocan videos que corresponden a otro momento, pero este video que se viralizaba mucho y que preguntando pues si es un video actual precisamente de uno de los militares estadounidenses que perdió la vida en los ataques a Irán. Pues bueno, este es un videíto, vamos a pasarlo y con eso despedimos a Fernando Buenavat, porque señala a la gente, pues sí, y aquí no vamos a ver nunca ningún hijo o hija o familiar directo de la clase política. Simple y llanamente, pues son los pueblos quienes terminan pagando esto. Vamos a ver. My son, don't cry. Stay strong, just like your father. Pues siempre estos dramas. Fernando Buenavat, muchísimas gracias, fuerte y fraterno abrazo. Un gran abrazo, hasta la próxima. Abrazo, querido Fernando, gracias.